Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren todos muy bien, que estén muy contentos de seguir con vida, con salud, con fortaleza, ¿verdad? Porque en estos tiempos es cada día más difícil estar sanos o estar bien, ¿verdad? Pero aquí estamos con vida, estamos respirando, así que hay que darle gracias a Dios por todas las cosas. Todo nos los da Dios, así que hay que ser agradecidos con nuestro Dios. Así que vamos a empezar con un nuevo video. Esperamos que los esté viendo, que si no lo termina, lo termine y mientras está ahí haciendo algo que hacer, estúdielos, escúchelos y lo más importante sería que se sentara, ¿verdad?, juntamente con nosotros y los escuchara, los estudiara, se pusiera ahí con sus hijos y abrieran su Biblia, ¿verdad?, juntamente con nosotros. Eso sería muy bonito, ¿verdad?, que lo hicieran y bueno, pues vamos ya a ver, ahora sí, ya estamos en el video número 100, así que hay que poner las fanfarrias, ¿verdad? El video número 100 y vamos en Levítico 14. Vamos a continuar con leyes acerca de la lepra. Y pues ya vimos en Levítico 13 leyes acerca de la lepra. Y pues les quiero dar decir el video que Virgilio estaba mencionando. Bueno, eso fue de la purificación de la mujer después del parto. Que pues bueno, Capítulo 12. fue del capítulo 12 y es el que Virgilio estaba mencionando que la madre trajo a un pecador, ¿verdad? Y bueno, también estamos viendo acerca de la lepra, que también significa también que es símbolo del pecado. Del pecado. Y en Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que ahí está ese versículo donde nos dice que desde que nacimos, ya nacemos con el pecado, ¿verdad? Pero por Nacemos eso, con una herencia de pecado una que herencia. nos fue transmitida por nuestros padres. Amén. Aunque ciertamente el niño recién nacido es inocente hasta que llega a cierta edad, 5, 6, 7 años, eso no quita de él que sea un pecador, de él o de ella, que sea un pecador. O sea, tarde o temprano va a perder su inocencia y va por impulso a cometer un pecado, que sabe que está mal lo que está haciendo y va, de todos modos, el impulso lo va a llevar a hacer aquello que es prohibido. ¿Qué más? No, pues sí. Oh. Ahí estamos. Y en el capítulo 13 vimos, bueno, las leyes acerca de la lepra, ¿no? Cómo es examinado el que presenta alguna mancha en la piel. La lepra puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Al menos en aquellos tiempos así era. Hoy la lepra está más o menos controlada en casi todo el mundo. Hay lugares donde todavía se dan casos de lepra, pero no acá en estos lugares donde vivimos nosotros. Aquí en Estados Unidos ciertamente está controlada. No escuchamos de casos de lepra. Si hay, son muy escasos. En México yo no he escuchado de casos de lepra. Entonces, platicaba un ministro que fue a Israel y le sorprendió, le tomó como un shock de pronto ver gente que se acercaba, no a tocarlo, sino a acercarse a él nada más. Y dice, y traían la piel abierta, a algunos les faltaban dedos, todos estaban cubiertos con vendas, las ropas raídas, y fue un shock terrible para él, pero es
el caso es que en aquellos lugares, Oriente Medio, el Oriente Lejano, se da eso de la lepra, mucho más que acá. Entonces, aunque está controlada casi por completo, todavía hay algunos casos en otros lugares, fuera de aquí de Estados Unidos. Vimos en el video pasado que la lepra no era una enfermedad incurable. O sea, sí había que tomar precauciones, pero se les hacían remedios muy básicos, muy rudimentarios a la persona que padecía de eso. Y con el tiempo y el aislamiento podía recuperar la sanidad, podía morir la bacteria o el virus que trajera de la lepra y dejarlo limpio. Entonces, como dijimos, el capítulo 13 y 14 también es acerca del simbolismo de lo que representa la lepra en el ser humano. Representa el pecado en nosotros. Así como la lepra mata lentamente, el pecado nos mata lentamente. Así como la lepra tiene curación, también el pecado tiene curación en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. El que padecía de lepra tenía que apartarse de la comunidad donde vivía. Tenía que ser aislado. Entonces, el pecador está aislado de la bondad de Dios. Mientras no se arrepienta de su pecado, el pecador no puede tener comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con ninguno. Entonces, hay muchas analogías. El que tenía lepra, una vez que era curado, tenía que presentar una ofrenda por su purificación. El que es redimido tiene que aceptar la ofrenda para su redención o por su redención. El leproso que se curaba tenía que traer un animal, sacrificarlo, degollarlo y ofrecer la sangre por holocausto, por purificación, por ofrenda o por culpa, y por diferentes circunstancias o de diferentes rituales tenía que ofrecer esa ofrenda. Y esas ofrendas representaban a Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo. Así el pecador que entiende que es un pecador y que está condenado a la pena máxima, la pena de muerte en el infierno, cuando se arrepiente, acepta, no trae él el sacrificio, sino acepta el sacrificio perfecto por la limpieza de sus pecados. El sacrificio perfecto del derramamiento de la sangre de Cristo. Y así, varias analogías se sacan de ese capítulo 13. Y hoy en el capítulo 14 también vamos a ver algunas analogías. Hay mucho más que decir en cuanto a las analogías que se sacan de la lepra y del el simbolismo con el pecado o la analogía con el pecado. Mencionamos solamente unas pocas. En su estudio personal usted puede, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, usted puede encontrar varias otras más o muchas otras más, pero de estas que mencionamos son algunas de las más importantes, de las más críticas. Entonces en el 14 vamos a ver lo que tenía que hacer el leproso que era limpio. En eso se enfoca el capítulo 14. ¿Qué es lo que hace el leproso después de haber sido limpiado? Entonces, como si hubiera cometido pecado, tiene que ofrecer sacrificios, holocausto, sacrificio por la culpa, sacrificio por la purificación de su lepra. Entonces, esa es la analogía que tenemos que sacar de que un pecador que se arrepiente
no lleva esos sacrificios, sino acepta el sacrificio perfecto de Cristo. Eso se va a ver, lo vamos a ver aquí en el capítulo 14. Hay mucho que decir, pero como es relacionado al capítulo 13, pues esperamos irnos un poco más a prisa. El capítulo 13 yo creo que es el que más largo, el video que más largo hicimos. Y no queremos hacerlos así de largos. Entonces podemos empezar y empecemos también con oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre eterno, misericordioso, clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Sabemos, Padre, que tú estás atento a lo que tus hijos hacemos aquí en la tierra, y estás atento incluso a lo que hacen los pecadores, los que no han sido redimidos con la sangre de Cristo. Porque tú estás tomando nota de todo lo que hacemos aquí en la tierra, y nuestros malos hechos nos condenan, nuestra fe en el sacrificio de Cristo nos salva. Entonces tú estás atento tanto a unos como a otros, tanto a los justos como a los pecadores, porque tú estás buscando, Padre, en medio de la tierra aquellos pecadores que se van a arrepentir, aquellos pecadores de los que tú tendrás misericordia, y así como tuviste misericordia de nosotros, vas a tener misericordia de ellos para traerlos a tu familia, para traerlos a la comunión contigo. Este capítulo que vamos a leer, Levítico 14, tiene que ver con ese proceso de limpieza de nuestros pecados, así como se estipulaba el proceso de limpieza del leproso en la antigüedad. Y se tenían que ofrecer sacrificios, pero el sacrificio perfecto fue Jesucristo, el que cubrió todas nuestras culpas, todas nuestras manchas, todo nuestro pecado, y el que cubrió también incluso nuestras enfermedades. Ese sacrificio es perfecto, es eterno, y no hay nada que pueda sustituir ese sacrificio. No hay otro camino para llegar a ti, Padre, sino a través de Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Dirígenos pues en esta lectura y danos entendimiento, Padre, para hablar conforme a lo que está escrito aquí, solamente conforme a lo que está escrito aquí y no conforme a nuestros pensamientos humanos. Gracias pues, Padre, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Levítico 14. Yo lo tengo abierto. ¿Ya lo tienes transcrito en tu cuaderno? Lo tengo en el cuaderno. Bueno, mientras ustedes abren la Biblia. Levítico 14 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará, y si se ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Termina de leer hasta el 7. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará... Está bien. ¿Hasta allí? Sí. Hasta el 7. Bueno, tengo hasta el 7. Bueno, en Levítico 14, de 2 al 3, pues dice que la purificación del leproso fuera del campamento. Allí donde habla de fuera del campamento se ve que está desde el 1 al 9, ¿verdad? Y vemos en Marcos 1:40. ¿Del 1 al 9? Del 1 al 9 habla del que es fuera del campamento.
Y en Marcos 1:40 al 44 dice, vino a Jesús un leproso y le rogó de rodillas que si quería sanarlo, y Jesús tuvo misericordia y lo sanó, y le encargó que se presentara al sacerdote para ofrecer por la purificación lo que mandó Moisés. Y en Levítico 14:4 también vemos el sacerdote le pedirá al que se purifica 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. Y bueno, la grana es una pintura, ¿verdad? Un color. Es una fibra. ¿Una fibra? Es Bueno, una porque yo fibra color rojo. color rojo. Sí. Color rojo, una pintura, ¿verdad? Es una fibra color ¿Fibra? rojo. Oh, ok. Es como un pedazo de tela o algo así. Pero viene como la grana viene de la granada, O sea, ¿será? el color grana es, sí, es de color de la granada, pero es el color de color la grana se refiere bueno, cuando dice grana se refiere a una tela, un pedazo de tela teñido de rojo. Y el hisopo dice que es un arbusto o planta herbácea muy aromática. Y dice aquí que cuando David pecó, clamó a Dios diciendo en Salmo 51:7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y en Hebreos 9:14 dice, la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia, nos perdona, nos salva, ¿verdad? Y nos salva. Y también vemos que el hisopo dice, cuando crucificaron a Jesús, le pusieron un hisopo con vinagre para que bebiera porque tenía sed. Ahí lo vemos en Juan 19:29. Era una esponja. Como una esponja. Era una esponja. En el caso de Jesús era una esponja. Le llamaban hisopo también. No que yo sepa. Le pusieron un hisopo con vinagre. Bueno. Es que en unas versiones dice esponja, entonces lo que haya sido esponja o algo así, un hisopo es absorbente. Como los que usamos para los oídos también son hisopos, ¿no? No. Okay. Entonces al Señor Jesús le dieron algo que absorbió el vinagre y se lo quisieron dar para que lo chupara él el vinagre. Pero él no quiso, o sea, porque no era vinagre solo, era vinagre mezclado con hiel. En uno de los evangelios así dice, que era vinagre mezclado con hiel. Y ese vinagre mezclado con la hiel se convertía en un somnífero, en algo que adormecía el cuerpo para que no sintiera el dolor. Entonces el Señor Jesús tenía que experimentar el dolor máximo, el dolor que nos correspondía a nosotros. Nosotros merecíamos esa aflicción que Él sufrió, pero Él la sufrió por nosotros. Y como Él es el creador de todas las cosas y de nosotros mismos, su sacrificio, aunque era un ser humano, tuvo más valor que la vida de todos los seres humanos. Entonces es cierto que algunos no van a aceptar ese sacrificio. Mal por ellos, tristeza por ellos, dolor para ellos. No van a aceptar ese sacrificio y de nada les va a servir que el Señor Jesús se haya ofrecido también por ellos. Entonces, los que hemos creído en el Señor Jesús y hemos aceptado su sacrificio, bueno, a nosotros nos ha servido. Hemos cambiado en muchos aspectos nuestra conducta. Seguimos siendo del mismo carácter, pero nuestra tendencia al pecado es diferente hoy. Antes pecábamos sin que nos importara. Hoy, si cometemos alguna vez pecado, por la razón que sea, error, presión de los amigos, ignorancia, por cualquier razón que sea, es un pecado que el Espíritu Santo nos va a decir, cometiste una falta, cometiste un pecado, arrepiéntete, porque tú no has dejado de ser hijo de Dios, arrepiéntete para que siga habiendo esa comunión
con Dios el Padre, con Jesucristo el Hijo y con el Espíritu Santo. Acuérdense de David, los pecados que cometió David, pero nunca dejó de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que había cometido pecado no contra Betsabé, aunque sí fue contra Betsabé, no contra Urías, el esposo de Betsabé, aunque sí fue algo malo lo que hizo a Urías. Él sabía que había cometido un pecado contra Dios, y eso era lo que le pesaba más profundamente. Cuando él guardó silencio por causa de ese pecado, dice, mis huesos se consumían. Hasta que al fin confesó el pecado porque fue confrontado, entonces tuvo alivio de esa culpabilidad que había en él. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, de estas analogías respecto al pecado, estamos respecto a la lepra y el pecado, estamos conectando, ¿no?, lo físico que era ya en los tiempos antiguos y lo espiritual que es hoy. O sea, la lepra espiritual es el pecado. Esa lepra mata lentamente, pero seguramente. Aquí cuando estaba leyendo, Gloria, acerca del leproso que es limpiado, dice, será traído al sacerdote, pero no era traído adentro del campamento al sacerdote, sino que el sacerdote salía, digamos, al límite del campamento y el leproso era traído al límite del campamento. Entonces salía el sacerdote del tabernáculo, salía para encontrarse con el leproso que se había limpiado. Dice y saldrá fuera del campamento el sacerdote, será traído al sacerdote en el 2 y 3, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. El sacerdote salía, porque el leproso tenía que ser aislado, tenía que ser puesto en cuarentena, fuera del campamento. Entonces, cuando al fin ya se veía o él creía que ya había sido limpiado, hablaba para que el sacerdote viniera, y el sacerdote venía y lo examinaba, pero fuera del campamento. Entonces, cuando el sacerdote lo examinaba y veía que sí se había acabado la lepra, entonces le daba permiso de que entrara. Entonces se restablecía la intimidad de la familia, se restablecía todo de nuevo. Pero había que seguir un proceso. Igual que nosotros, cuando nos arrepentimos, tenemos que seguir un proceso. No vamos a cambiar inmediatamente. Bueno, algunos lo hacen bastante rápido. Otros somos un poquito más lentos. Pero siempre hay un proceso. El que se arrepiente tiene que entender cabalmente que es un pecador, tiene que pedir perdón por su pecado y rogar que Dios, la sangre de Cristo, nos cubra y nos limpie de nuestro pecado. Entonces, tiene comunión con la iglesia, tiene comunión con el cuerpo de Cristo. En cualquier parte del mundo puede tener esa comunión. Entonces, el sacerdote, el leproso que era limpiado, y el sacerdote lo examinaba y veía que sí estaba... ¿cómo se dice? Que sí era positivo, que estaba, bueno, que sí era, hoy decimos positivo y negativo, ¿verdad? Pero que sí, el sacerdote afirmaba que sí estaba limpio, entonces había que seguir un ritual. Tenía que traer las avecillas. El sacerdote dice, y si ve que, y en el 3 dice al final, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para él y el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces manda matar una avecilla, recogen la sangre, pero la recogen sobre aguas corrientes. Hay como una mezcla de agua con la sangre.
lo cual nos recuerda lo que pasó cuando Jesucristo murió, que el centurión ordenó que les rompieran las piernas para que murieran más pronto. Cuando iban a romperle las piernas al Señor Jesús, dijo el soldado, pues ya está muerto. Entonces le dice el centurión, asegúrate con la lanza. O sea, tenía que asegurarse, tenía que atravesarle el costado, llegar al corazón y abrir el corazón. Entonces, cuando hace eso el soldado y saca la lanza, empieza a escurrir agua y sangre. O sea, era más agua que sangre lo que salió. El Señor Jesús había derramado ya toda la sangre que tenía. Entonces sale agua con sangre. Y es una analogía perfecta la que se menciona aquí. ¿Qué sucede? Degüellan una vecilla, la matan, le quitan la vida. Así como el Señor Jesús murió, le quitaron su vida, bueno, como Él dijo, nadie me la quita, pero Él murió, derramó su sangre, a la vecilla también, la exprimían para que derramara su sangre. Y después del Señor Jesús, cuando lo atraviesan su costado, sale agua con sangre. Y después con esa agua con sangre se mete el hisopo y la grana y todo eso que tienen ahí, la madera de cedro, dice. Cedro. Sí, la madera de cedro. Lo mojan todo eso en la sangre con agua y la remojan la vecilla. Y después la dejaban ir. O sea, la analogía sigue siendo perfecta, ¿verdad? Porque el Señor Jesús resucitó y subió al cielo. La analogía sigue siendo exacta de lo que ocurrió con el sacrificio de Cristo. Dice en el 6, dice, después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Cuando dice aguas corrientes no se refiere a agua que esté corriendo, ¿no? Sino que de una fuente que está corriendo, de ahí vas a tomar agua que es limpia, no es estancada. Es aguas corrientes. No estaba corriendo en ese momento que tomó la bandeja con agua, sino que era de aguas que estaban limpias, pues porque corrían, no eran aguas estancadas. Dice, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Luego rociaban sobre el que se purificaba. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la vecilla viva en el campo. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo, incluso en la muerte, que cuando le atravesaron el costado y salió agua con sangre. Aquí está mencionada, salió agua, se mezclaba el agua con la sangre. Pero luego resucita y sube al cielo, así como la vecilla la sueltan en el campo y se va, sube al cielo. La vecilla, o sea, simbólicamente sube al cielo. Continuando en el verso 8, dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, todavía tenía que pasar ese proceso. O sea, así como nosotros al arrepentirnos tenemos que pasar un proceso donde demostramos nuestro sincero arrepentimiento, así el leproso tenía que pasar un proceso, 7 días fuera de su tienda. Ya está en el campamento, pero no está dentro de su tienda, sino que fuera todavía debe permanecer 7 días. Y el 7º día raerá el pelo de su cabeza, o sea, de nuevo a raparse, a cortarse todo el pelo, todo el pelo que tuviera sobre el cuerpo. Dice,
raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. O sea, todo el cuerpo se tenía que rasurar. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. O sea, ya ahí terminaba el proceso, ya era limpio. Ya era declarado limpio, ya podía entrar a su casa, ya podía dormir en su cama, ya podía estar en compañía de su familia. Pero todavía hacía falta algo más. En el verso 10 dice, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, todavía tenía que ofrecer los sacrificios de animales. O sea, el simbolismo de la lepra como símbolo del pecado seguía necesitando el derramamiento de sangre para que fuera considerado completamente limpio. Como les digo, es una analogía, es un simbolismo. Tenemos que verlo así, o sea, como un simbolismo. Que el pecado sí, somos perdonados cuando nos arrepentimos de corazón y recibimos el perdón. Pero tenemos que purificarnos, esa es analogía de que también tenemos que purificarnos por el resto de nuestra vida, santificarnos por el resto de nuestra vida. El proceso de arrepentimiento fue en un momento, ocurrió en un momento, cuando ya nos arrepentimos completamente y pedimos perdón y Dios aceptó nuestro arrepentimiento y nos hizo limpios. Nos lavó con su sangre. Fuimos nuevas criaturas en ese momento. Pero la santificación, el mantenernos santos, apartados para Dios, eso dura el resto de nuestra vida. Y en eso debemos enfocarnos, sin olvidar pues que nos estamos santificando para Dios, nos estamos apartando para Dios, porque Él nos apartó para Él. No nos apartó para alguien más, no, nos apartó para Él. Y para Él debemos santificarnos. Y el sacerdote que le purifica tomará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. O sea, ese es un ritual que se hacía, ¿cómo se dice? Por establecimiento de Dios. Un ritual que se hacía antes, pero el leproso tenía que hacerlo como si se estuviera purificando por alguna falta, por algún pecado. Y tomará el sacerdote, ya lo leí, lo ofrecerá por la culpa. Ese es un sacrificio, uno de los sacrificios, lo ofrece por la culpa. O sea, como si ofreciera un sacrificio por un pecado cometido y para limpiar su culpa, así el leproso limpiado tenía que ofrecer un sacrificio por la culpa. Entonces, ¿de qué tiene culpa de haberse enfermado? Bueno, es un ritual que se tenía que hacer después de la purificación. ¿Por qué? Pues porque tenías una enfermedad terrible, horrible, que no podías estar con tu familia, te veías como se te iba cayendo tu carne, se caían tus dedos, te quedabas ciego, se te rompía tu nariz. Era una enfermedad horrible. Entonces, es limpiado y pues claro, el leproso va a estar agradecido y va a ofrecer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque fue liberado de esa enfermedad terrible, horrible. Entonces va a ofrecer el sacrificio por la culpa, como si estuviera siendo perdonado por algún pecado cometido.
así como nosotros recibimos el sacrificio perfecto por los pecados cometidos. Y degollará, ofrece el cordero por la culpa, dice, lo ofrece con el aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado. O sea, había un lugar para ofrecer el sacrificio por el pecado, un lugar específico dentro del tabernáculo. Y el holocausto, o sea, donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote y es cosa muy sagrada. El sacerdote que ofrecía esas cosas tenía el derecho de tomar de esa ofrenda para él y para su familia. Entonces eran cosas sagradas que solamente ellos podían comer. Solamente los sacerdotes y su familia, porque les pertenecía a ellos por derecho. El 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. No pude levantar el pie para enseñarles el pie, el pulgar derecho. Pero todo representa para que escuchemos bien, ¿no? Escuchemos bien. Pues el tener sangre en el dedo, pues significa las heridas que le causaron a Cristo en sus manos. Y el tener la sangre en el pulgar del pie derecho es las heridas que le hicieron en los clavos. Por eso fue específico el Señor en decir en la oreja derecha, pues la oreja es parte de la cabeza. ¿Cuántas heridas no le hicieron al Señor Jesús en la cabeza? La corona de espinas desgarró su cráneo, su cuero cabelludo. Los clavos traspasaron sus manos, los clavos traspasaron sus pies. Entonces seguimos viendo simbolismo de las cosas que iban a suceder con Cristo. El 15, o al menos que tengas alguna cosa por ahí. Por acá, a ver, en el Levítico 14, 18. No hemos llegado ahí. Ok. Levítico 14, 15. Hasta el 20. Asimismo, el sacerdote tomará del ojo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. ¿Hasta el 18 o hasta el 20? Oh. Y ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Y en Levítico 14, 18 dice, el sacerdote hará expiación por el que se purifica. Y vemos en Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice que Cristo vino para expiar los pecados del pueblo. Y en Levítico, eso lo debería haber dicho antes, Levítico 14, 11 al 20,
Vemos la purificación del leproso, ahí vemos ya dentro del campamento que se ve desde del versículo 10 al 32. Y vemos en Juan 13:8, dice: Jesús lavó los pies de Pedro. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, se refería a Judas. Y así es cuando nosotros hemos estado ya arrepentidos y que Dios ya nos ha perdonado. Pero aún como humanos seguimos pecando, ¿verdad? Entonces tenemos que venir siempre delante de Dios arrepentidos, pidiéndole perdón. Y ya, hasta el 20 me dijiste, ok. Y luego viene aquí enseguida en el 21 que Dios tenía consideración de los pobres. Porque era obvio que algún pobre, tal vez que hubiera tenido lepra y hubiera sido limpiado, no iba a tener 2 corderos y una cordera. Como dice en el 10, dice: el día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha. Entonces algunos no podían conseguir esas cosas, los corderos y la cordera. Entonces Dios tiene consideración de los pobres, dice en el 21: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y 1 log de aceite. O sea, tenía que traer menos cantidad, tenía que traer un cordero, nada más, no 2. Y en vez de traer la cordera, iba a traer 2 tórtolas. En el 22 dice: y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Según pueda, o sea, si quería escoger las tórtolas que eran más pequeñas, probablemente costaban menos, pues podía traer 2 tórtolas. Pero si podía traer 2 palominos, 2 pichones, pues podía traer los pichones en vez de las tórtolas. Entonces, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. O sea, una tórtola o un palomino para expiación y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Aquí está siguiendo el mismo ritual que se sigue con el que sí puede traer los 2 corderos y la cordera. Es el mismo ritual, para el que puede y para el que no puede. Pero tiene que traer una ofrenda. El que tiene menos, el pobre, tiene que traer una ofrenda también. ¿Por qué? Porque se le perdonó, o sea, se limpió de su lepra enfermedad tan grave. Entonces tenía que traer también un cordero y 2 tórtolas o 2 palomos. Dice: luego degollará el cordero por la culpa y el sacerdote... ya lo leímos, ¿verdad? Entonces tenía que ser el mismo proceso, ¿no? La oreja derecha, la sangre, el pulgar derecho de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Entonces era el mismo ritual. Es el mismo ritual que seguimos todos con el sacrificio de Cristo. Es un ritual, o sea, tenemos que arrepentirnos de corazón, pedir perdón, pedir el sacrificio de Cristo por que nos limpie de nuestros pecados. Y es el mismo para pobres y ricos, para hombres y mujeres, para jóvenes y viejos. Es el mismo sacrificio. ¿Por qué? Porque es el único sacrificio que cubre cualquier pecado de cualquier persona.
Entonces, por eso era el mismo proceso, el mismo ritual que se seguía. 26. 26. Dice, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Okay. ¿Ya? Ya, hasta el 30. Oh. Levítico 18. Purificación. ¿Ya leíste? Levítico. En Levítico 14, 11 al 20, dice purificación del leproso dentro del campamento, que lo vemos del Levítico 14, del 10 al 32. Y en Juan 13, 8 dice, ya lo leí, ¿verdad? Jesús lavó los pies, ok. ¿Hasta dónde leí? Hasta el 30. No, pues no tengo ya. Continuamos. Sí. En el verso 31, o sea, bueno, el proceso pues ya lo vimos, ¿no? Es el mismo, ¿no? Primero sangre sobre la oreja derecha, sobre el pulgar derecho, sobre el pulgar del pie derecho. Y luego aceite sobre la sangre que está en la oreja derecha, en el pulgar derecho y el pulgar del pie derecho. La sangre era el sacrificio que se ofrecía. La sangre se derramaba para limpieza del pecador. Pero el aceite es símbolo del Espíritu Santo que viene sobre el pecador arrepentido una vez que recibe el sacrificio de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, el aceite simboliza el Espíritu Santo para todos aquellos que nos hemos arrepentido y que recibimos ese don, a través del Espíritu, recibimos el perdón, no recibimos el perdón, en la sangre de Cristo es el sacrificio de Cristo es el que nos da perdón, nos limpia de nuestros pecados. Pero después la promesa del Padre de que recibiríamos el Espíritu Santo es el símbolo del aceite que se le pone igual en las partes derechas del leproso limpiado. Después dice que se ofrecen las tórtolas o los palominos, dice. El 31, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, además del cordero de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. O sea, para el pobre que haya tenido plaga de lepra y que se haya curado y no tiene más que el cordero y los 2 tórtolas o palominos, dice, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, un solo sacrificio fue suficiente para cubrir los pecados de todos los que nos hemos arrepentido. Entonces, como dijimos, bueno, algunos no se van a arrepentir y pues malo para ellos, no les va a servir el sacrificio. Pero nosotros que ya nos hemos arrepentido y pedido perdón, a nosotros nos ha limpiado el sacrificio de nuestro Señor Jesús. A nosotros sí nos ha servido ese sacrificio. Para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviera más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión,
si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, aquí está diciendo Dios que si Él lo hace, que si Él pone plaga de lepra en alguna casa, entonces tienen que seguir instrucciones también para eso. O sea, la plaga era tan terrible que podía incluso afectar la pared de una casa. Si las personas que vivían en esa casa no ponían atención a eso, iban a ser contaminadas con la lepra que estaba en la casa. Entonces tenían que tener cuidado, examinar sus casas bien. Y donde vieran una mancha, entonces decir, bueno, hay que hablar al sacerdote que venga y examine. Entonces, dice, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. 36. 36. Yo tengo Levítico 14, 21 al 33. El leproso. No tengo nada. Leproso pobre. Levítico 34, 53. La casa del leproso o casa vieja. Dice también con leproso, con lepra, con pecado. En Salmos 91, 10 dice, cuando ya venimos a Cristo, ¿verdad? Que ya nos tenemos la lepra o el pecado. Dice en Salmo 91, 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Porque Dios nos protege, ¿verdad? Y en Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así que Dios protege la morada de los justos, pero de los que no, del impío, pues manda plaga, ¿verdad? Puede mandar plaga. Y 36 dice, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado. Todo lo que tuviera en la casa estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. ¿Hasta ahí? Okay. Voy a continuar un poco más adelante. Dice, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar limpio el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Entonces, podía aparecer la lepra en una casa. Entonces, de pronto tenían que examinarla. La instrucción era en donde está la mancha, arrancar, porque, bueno, normalmente cuando construían una casa, la hacían de piedra. Y después de hacerla con piedra, la recubrían con lodo por dentro, por lo menos, pero también por fuera lo podían hacer. Pero lo importante era por dentro. ¿Por qué? Porque adentro había un poco de humedad. Afuera con el sol, bueno, no había tanta humedad.
pero dentro sí podía haber humedad y podía en esas condiciones aparecer la plaga de lepra. Entonces examinan la sección infectada, la raspan esa sección, arrancan las piedras y con mucho cuidado, sin tocarlas, las echan fuera del campamento. Las piedras y lo que rasparon de la, como decían en México, ¿no? El emplaste de lodo. Entonces, en el agujero que queda se ponían unas piedras nuevas, limpias. Y de nuevo, ya instaladas las piedras, se recubría de nuevo con lodo. Se emplastaba con lodo. Y ya si volvía a aparecer la lepra después de haber hecho todo eso, bueno, el sacerdote tenía que decir, pues lo siento mucho, pero esta es plaga maligna que apareció en la casa y ustedes no quieren contaminarse con una casa infectada de lepra, porque esa les va a pasar a ustedes. Hay que derribarla y todo se tira fuera del campamento en un lugar inmundo. Primero dice un lugar limpio porque no saben de que si es maligna o no es maligna. Pero una vez que ya se define que es maligna, es derribar todo. Piedras, madera para los marcos de las puertas y las ventanas, y el emplaste del lodo que habían puesto, todo se tiraba fuera del campamento en un lugar inmundo, un lugar que usaran o utilizaran para basurero. Entonces tenían que ser estrictos. ¿Por qué? Porque de ello dependía su seguridad y su vida. O sea, cualquier persona dentro de esa casa contaminada, con toda seguridad iba a terminar con lepra. Entonces por eso también sacaron las cosas dentro de la casa. Las sacaron, todo lo que había dentro de la casa, para que no se contaminaran con la lepra que tenía la casa. Entonces, por lo menos rescataban sus muebles, lo que tuvieran ahí, sus trastos, sus cubiertos, sus vajillas, lo que tuvieran, y sus sillas, sus mesas, sus sofás, si es que tenían sofás, sus camas, todo lo sacaban y lo rescataban. Una vez que se declaraba que era maligna la lepra, entonces se derribaba la casa, porque ya no había remedio para esa casa, ni para el dueño. O sea, si se aferraba a vivir dentro de ella, pues era obvio que iba a terminar infectado. Pero por lo menos rescató sus pertenencias, ¿no? Lo de dentro de la casa. Entonces se derribaba y se tenía que construir otra casa para que pudieran vivir con seguridad, pues limpios, ¿no? Otro lugar limpio. El B46. 46. Dice, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que le mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también. El que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. ¿Hasta ahí? Okay. Entonces, imagínense, o sea, para la misma casa tenía que hacerse un ritual, un sacrificio, porque, bueno, se escaparon de tener que derribarla y construir una nueva, que sería mucho más costoso. Sí, sería mucho más costoso que solamente lo que hicieron, quitar unas piedras y recubrirlas. Entonces no apareció la lepra, la casa está limpia después de lo que se le hizo,
Y entonces el dueño de la casa tiene que ofrecer un sacrificio, unas 2 avecillas. Y era bueno, era como decir, el sacrificio de Cristo también bendice tu hogar. ¿Ok? Tienes que ofrecer una avecilla, la degüellan, derraman su sangre sobre una vasija de barro y sobre aguas corrientes. Y después se moja la madera de cedro, el hisopo y la grana en el agua con sangre y se santifica, se rocía la casa. Y se rocía también la avecilla viva y se deja ir libre. O sea, el sacrificio de Cristo, la muerte, su derramamiento de sangre, la sangre con agua que salió, el agua con sangre que salió de su costado y su resurrección hacen limpias, santifican nuestra casa también. ¿Por qué? Porque nos santificó a nosotros, los que vivimos en la casa. Entonces, ese sacrificio que está en nosotros también hace santa o apartada nuestra casa. Dice el 51, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. En el capítulo anterior vimos eso, ¿no? Las diferentes clases de enfermedades que había, incluida la lepra, la tiña, la mancha blanca, la hinchazón, todas esas cosas que aquí se mencionan. Dice, esta es la ley al respecto de estas enfermedades, cómo se van a tratar, y una vez sana la persona de cualquiera de estos problemas, el ritual que tiene que seguir, las ofrendas que tiene que presentar. Y si es por su ropa, bueno, pues por su ropa. Si es por su casa, por su casa. Entonces, si es por su persona, bueno, lo que corresponde por su persona, por la enfermedad de la que fue limpio. Y en eso pues terminamos. Bueno, pues espero que pueda estudiar todo el capítulo que ya leímos, y pues lo comparta, ¿verdad? Que no se le olvide. Nunca le hemos dicho que le ponga un like, pero si le gustan los videos, ¿verdad? Póngale un like también, y también pues suscríbase, ¿verdad? También nunca le hemos dicho que se suscriba, pero si le gustaría que le lleguen los videos cuando los hagamos, ¿verdad? Que se suscriba también, y pues que los comparta con sus conocidos, ¿verdad? Es importante que otros conozcan, ¿verdad? El amor de Dios, y conozcan todas las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Él nos regaló su palabra para que podamos estudiarla, para que podamos entender sus pensamientos, ¿verdad? Todo su corazón, todo lo que Él tiene para nosotros. Así que pues comparta estos videos, y bueno, nosotros estamos congregándonos aquí en Barstow. Por si usted quiere, si usted vive por acá cerca de Barstow, estamos en la iglesia de Nazareno Barstow. La dirección es 1041 ¿cómo se dice? Mount Vernon. Mount Vernon. Mount Vernon. Mount Vernon. Ajá, aquí en Barstow, California. Y bueno, si vive por algún lado cerca, también en Hesperia, aquí está la dirección, o si no, por acá. La dirección es, en Hesperia es 18623
Main Street, Hesperia, California. Se llama Centro Cristiano Life. La iglesia ahí en Pues Hesperia. ya lo vieron, Centro A Cristiano ver, se Life. pone al revés. Oh, de veras. Sí. Pero congréguese, ¿verdad? Congréguese, usted pídale a Dios donde necesita congregarse, donde usted le pueda servir a Dios y pues seguir adelante, ¿verdad? Escuchando del amor de Dios, que pues Cristo viene pronto, ¿verdad? Y tenemos que estar más apegados a Él, más agarrados con su palabra, con la oración, el ayuno y pues seguir adelante, ¿verdad? Hablarle a la gente, a los conocidos del amor de Dios, porque necesitamos mucho de Él, ¿verdad? Así que, bueno, pues que tenga un día súper, súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye, Hasta bye. pronto. Hasta pronto.